8:12 minutos, cumplimos lo prometido, nos vamos vía Zoom a El Salvador con Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia, Programa Litigio Estratégico Cristosal, organización con más de 20 años de experiencia defendiendo derechos humanos en El Salvador. Ruth, gracias por atendernos. Buenos días desde Caracas para toda América. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y con Latinoamérica que nos escucha. Gracias. Ruth, yo me quiero ir a estas declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando llama el jueves pasado asesinos a los 21 expresidentes de España y Latinoamérica que pidieron a la Organización de Estados Americanos acciones por su intención de reelegirse, de ser corruptos, los acusó de ser corruptos saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos. Estos 21 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina instaron el miércoles, es decir, el día anterior a la reacción del presidente salvadoreño, a una declaración a la Secretaría General y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo va en el seno de la opinión pública de El Salvador, en la dinámica institucional, esta idea de Bukele de la reelección? ¿Qué implica eso desde el punto de vista institucional legal? Bueno, en primer lugar, en El Salvador, desde 1841, la reelección inmediata no está permitida. Constitucionalmente hay candados, hay más de 7 artículos en la Constitución que impiden una reelección inmediata. El modelo de reelección que existe en El Salvador es un modelo de reelección diferida, es decir, hay que dejar pasar un tiempo para que la persona que haya ostentado el cargo de presidente pueda volver a presentarse. Eso no ocurre en el caso del vicepresidente o el caso de los designados presidenciales, que lo que tendrían que hacer es pedir permiso de 6 meses, o en el caso de los ministros y ministras que tendrían que haber renunciado un año antes. Pero en el caso del presidente, el modelo constitucional salvadoreño es ese. Ahora, en cuanto a la reacción, mire, es normal, en el caso de Bukele tiene un carácter muy reactivo, que haya actuado de esa manera, que haya reaccionado de esa manera para tratar de desacreditar cualquier opinión, eso es parte de su comportamiento, cualquier opinión que vaya en contra, desde una perspectiva técnica o desde una perspectiva de la comunicación. Bukele ha sustentado su discurso precisamente en su popularidad, y aquí voy con la reacción que usted me pide sobre cómo se está viendo esto desde El Salvador. Bukele tiene un alto apoyo popular, eso no es nuevo, no es tampoco diferente a lo que ocurre en otros países de nuestra América Latina. Sin embargo, estos no son concursos de belleza, es Ujú. decir, esto tiene un impacto directo a nivel institucional y modifica seriamente el sistema de controles a partir precisamente de que Bukele ha anulado el sistema de control en el país. Es decir, no hay un sistema de frenos y contrapesos que impida controlar o verificar sus actuaciones. Y de ahí que, por ejemplo, la existencia de políticas como Bitcoin, por ejemplo, o que existan actos de corrupción dentro del gobierno que han sido públicos, que medios de comunicación de investigación han expuesto nacional e internacionalmente, pues no tengan una investigación, y que los abusos cometidos desde el poder tampoco tengan un mecanismo de respuesta y de garantías para la ciudadanía. Fíjate, tú lo has dicho, no es un concurso de belleza ni de simpatía, pero si Bukele se lanzara, sería reelecto, según lo que indica hoy la opinión pública. Yo creo que sí. Creo que el punto no es en su reelección misma desde el apoyo popular a Ujú. partir justamente de los votos que pueda obtener, sino de ofrecer a la ciudadanía una candidatura que no cumple con los requisitos. Ahí el poder electoral tiene una altísima responsabilidad, porque el incumplimiento de requisitos en la oferta electoral podría implicar la existencia de un fraude electoral. O sea, de la misma forma que puede existir un fraude electoral con una compra de votos que podría llegar a ser constitutivo de delitos, también el constituir un proceso electoral con falta de integridad y condiciones de igualdad y de equidad en la contienda, que es uno de los elementos que precisamente se pretende evitar cuando hay reelección inmediata, entonces podría llevar a constituir un fraude electoral.
¿Ha asomado de alguna manera Bukele qué tiene previsto hacer, si es que lo tiene, para hacer posible la presentación de una candidatura que procure la reelección? Porque cualquiera podría pensar en una constituyente, por ejemplo. Es muy probable que esto pueda pasar, es decir, en El Salvador no se descarta un modelo como el que ya ha pasado en otros países de América Latina, en el que una vez que se logre un periodo más, pues se instale una constituyente y pueda haber una reelección indefinida, como ocurre precisamente en el caso de Venezuela o en el caso de Nicaragua, en nuestra América Latina. No descartamos que todo esto pueda pasar. Ya ha habido también un proceso de público en el que el presidente le encarga al vicepresidente de la República una posible reforma constitucional, un estudio de la Constitución y proponer más de 83 artículos de la Constitución salvadoreña estarían siendo modificados bajo este análisis que ha presentado el vicepresidente de la República y que tampoco ha seguido un camino constitucional. Mira, Eduardo, en El Salvador no existe en estos momentos, después de haber sido un país en el que murieron más de 80,000 personas después de un acuerdo de paz, y aunque no tuvimos nunca un sistema de control fuerte, es decir, un sistema que realmente fuese efectivo para controlar el poder, apenas algunas instituciones en algunos periodos funcionaron de manera óptima y como mecanismos de control y rendición de cuentas. Lo cierto es que lo que estamos viviendo hoy es una ruptura absoluta del orden constitucional. Oye, una última pregunta. ¿Cómo describirías tú cuando dices que el poder electoral tiene una gran responsabilidad para dirimir este escenario? ¿Cómo evalúa el pueblo salvadoreño la actuación de sus instituciones? ¿Están capacitadas, tienen la fortaleza para abordar este escenario? Como ya les refería al principio, las instituciones de control en El Salvador son instituciones que están cooptadas. Y las que no están cooptadas porque no han sido impuestas por parte del Ejecutivo, como podría ser lo que hoy se conoce como una sala de lo constitucional, que es una sala de lo constitucional impuesta, porque las personas que se encuentran ahí no cumplen con los requisitos constitucionales, ni se cumplió con el procedimiento constitucional para su nombramiento. Hay otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral que fueron nombrados previamente al periodo de Bukele, es decir, allá por el 2019 también con un cambio en la conformación del órgano electoral o, por ejemplo, con la Corte de Cuentas de la República, que es nuestra Contraloría. En ese caso, en ambas instituciones y en otras que puedan haber, lo cierto es que está neutralizado el poder, es decir, hay instituciones en las que está cooptado el poder y otra cosa en la que está neutralizado precisamente ese poder de control. ¿Y cómo se puede advertir esto? Bueno, han habido incumplimientos de las leyes electorales durante todo este periodo que no han sido, el tribunal no ha actuado de manera conforme lo establece la ley, precisamente para controlar campañas adelantadas o para controlar financiamiento, la transparencia, las obligaciones de transparencia a los partidos políticos. Entonces, la ciudadanía, hay instituciones que el mismo Bukele se ha encargado durante todo este tiempo de ir deslegitimando. Y deslegitimando, y por eso digo que van neutralizando el poder, porque las instituciones no son lo suficientemente fuertes y robustos como para poder llevar la contraria, para poder en este caso cumplir con lo establecido con la Constitución y la ley. El Tribunal Supremo Electoral particularmente, que es una institución que es la máxima autoridad en materia electoral y que tendría que verificar los requisitos, el cumplimiento de requisitos, pues dudo mucho de que pueda ejercer un control y evitar que Bukele se reelija. Por lo tanto, es un escenario totalmente posible para el 2024 para los salvadoreños, aun cuando en esto precisamente se lleve toda la constitucionalidad y la legalidad del proceso. Ya. Ruth, muy gentil, muy amable. Esperamos contar contigo próximamente. Saludos a El Salvador. Muchísimo gusto, muchísimas gracias y tengan muy buen día. Igualmente, Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia del programa Litigio Estratégico Cristosal, organización con más de 20 años de experiencia, defendiendo